Salomón está entre los reyes más emblemáticos de la historia, uno de los gobernantes más prósperos de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos que el mundo haya visto, en la Biblia. Se destacó no solo por haber sido el sucesor de su padre, el rey David, en el trono de Israel, sino también por su sabiduría inusual y sus obras extraordinarias, siendo la principal de ellas el primer templo de Jerusalén. Para que tengas una idea, aunque Salomón no se ha mencionado en el texto bíblico hasta que se registran los últimos días de David, después de eso, su nombre aparece alrededor de 300 veces solo en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el nombre de Salomón también es citado en otros escritos no bíblicos y está envuelto en leyendas judías que incluso lo relacionan con una serie de prácticas místicas e incluso oscuras, como, por ejemplo, un supuesto control de demonios. Pero en este video conocerás la verdadera historia de Salomón. Según la Biblia, el rey Salomón era hijo de David y Betsabé, quien había sido esposa de Urías. Por lo tanto, Salomón nació cuando David ya reinaba desde Jerusalén. También es llamado en la Biblia con el nombre de Jedidías, que significa amado por él. Señor, que el rey Salomón gobernó sobre Israel durante aproximadamente 40 años, entre 971 y 931 a.C. Prácticamente no existe información sobre los primeros años de vida y juventud de Salomón. Pero considerando la información bíblica sobre la vida familiar de David, podemos establecer un parámetro sobre el tipo de ambiente en el que creció Salomón. Sabemos que David tuvo varias esposas, lo que obviamente resultó en muchos problemas entre ellas y sus hijos, quienes protagonizaron diversas intrigas, generalmente en busca de prestigio y poder. Incluso el propio Salomón aparece en la historia bíblica en un contexto de gran tensión en la familia real, en medio de una lucha por el trono de Israel, ya que el rey David estaba viejo y debilitado. Pero antes de eso, Absalón, quien era medio hermano de Salomón, ya había intentado usurpar el trono de su padre, pero no tuvo éxito. Sin embargo, tiempo después, el mayor de los hijos sobrevivientes de David, llamado Adonías, intentó repetir el mismo movimiento de Absalón, autoproclamándose rey sobre Israel. Adonías incluso consiguió el apoyo de Joab, ex general de David, y del sacerdote Abiatar. Intentó por todos los medios ocupar el trono de su padre, incluso organizando una festividad de coronación. Entonces, cuando supieron del plan de Adonías, Betsabé, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y otros aliados se aseguraron de recordarle a David la promesa aún no cumplida sobre Salomón, de que él sería su sucesor. Así, David ordenó la ascensión de Salomón al trono, y este fue coronado rey de Israel, siendo ungido por Sadoc. Probablemente, cuando fue coronado, el rey Salomón no tenía más de 18 años. El reinado de Salomón fue largo, alcanzando 4 décadas de gobierno, pero los estudiosos debaten si su periodo de reinado fue aproximadamente entre 971 y 931 a.C. o entre 960 y 920 a.C., siendo la primera posibilidad la más probable. Justo después de la muerte de David, el rey Salomón siguió las instrucciones de su padre y actuó, en consecuencia, para consolidar su posición como rey y desmantelar cualquier oposición. Así, ordenó la ejecución de Adonías y Joab, el destierro de Abiatar, y entonces pasó a reinar sin oposición interna. El rey Salomón heredó de David un extenso territorio de aproximadamente 128,000 kilómetros cuadrados. Durante su reinado, mejoró mucho las condiciones domésticas de Israel, reemplazó las antiguas divisiones tribales por una división de su territorio en 12 distritos administrativos, cada uno con un oficial comisionado por el rey. Estos distritos tenían la responsabilidad de proveer sustento a la corte durante el año, siendo cada distrito responsable del suministro de un mes. La lista de provisiones diarias era bastante costosa, y, según el registro del primer libro de Reyes, capítulo 4, incluía 9,000 kilogramos de harina, entre harina noble y harina común, 30 bueyes entre cebados y criados en pasto común, 100 ovejas y carneros, además de ciervos, gacelas, ciervos y aves bien tratadas que se servían como manjares en la mesa. Muchas personas piensan que esta cantidad es exagerada, pero olvidan que estos alimentos estaban destinados a toda la corte de Israel en su apogeo, lo que probablemente incluía a todos los funcionarios, oficiales, y la familia extendida del rey Salomón. Muchos estudiosos creen que esta cantidad alimentaba a más de 12,000 personas diariamente. La corte del rey Salomón era bastante completa y organizada, y sus asistentes de gobierno eran llamados príncipes. En el ámbito militar, el rey Salomón también realizó mejoras significativas. Introdujo carros de batalla y caballería en su ejército, proporcionó nuevas carreteras y estableció fortalezas fronterizas para resguardar las rutas comerciales. Hablando de comercio, esta era la actividad más fuerte del reinado de Salomón. Él controló rutas comerciales y organizó puntos estratégicos de actuación que generaron grandes ingresos, de modo que la plata se volvió tan común en su reino como las piedras y el cedro, haciendo que viviera rodeado de una opulencia de riquezas nunca antes vista en Israel.
Además, fue un gran diplomático y durante todo su reinado, Israel rara vez tuvo que preocuparse por amenazas militares extranjeras. El primer acuerdo comercial significativo de Salomón fue con Irán, rey de Tiro, en el cual pagaba anualmente el equivalente a 2.000 toneladas de trigo y 400,000 litros de aceite de oliva puro a cambio de maderas para sus construcciones. El rey Salomón también firmó un contrato con comerciantes de Egipto para el comercio de caballos y carros, y a su vez los exportaba a los hititas y sirios, obteniendo, por supuesto, un buen beneficio. La actividad comercial más lucrativa de Salomón fue el comercio marítimo, donde sus barcos navegaban por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, llegando hasta Ofir. Estos viajes podían durar hasta 3 años, cuando se considera la renta anual proveniente de sus estrategias comerciales. Los tributos recibidos por el tráfico de mercancías y los impuestos pagados por la población en todo el territorio que controlaba, la estimación de la suma de riquezas alcanza un nivel excepcional, situando al rey Salomón como uno de los hombres más ricos de toda la historia de la humanidad. De todas las construcciones realizadas durante el reinado del rey Salomón, sin duda el templo en Jerusalén fue la más importante. Según la promesa del propio Dios, el rey Salomón ejecutó el proyecto de su padre para construir un templo que albergara el Arca de la Alianza. Para obtener la mano de obra necesaria, recurrió al trabajo forzado, especialmente de los pueblos cananeos subyugados por Israel. Sin embargo, el número de trabajadores cananeos no era suficiente para cumplir con sus planes, por lo que reclutó israelitas para esta tarea, obligándolos también a realizar trabajos forzados. Evidentemente, esta medida fue bastante impopular, lo cual quedó evidenciado en el episodio de la muerte de Adoniram, el superintendente de los grupos de trabajadores. El templo construido por Salomón estaba ubicado en el monte Moria, el lugar donde el rey David había edificado un altar al Señor, y antes de eso, probablemente donde Abraham habría subido con Isaac para sacrificarlo. Aunque David recolectó materiales para la construcción del templo, solo en el 4º año del reinado de Salomón comenzó su construcción, aunque pueda parecer una edificación modesta para los estándares actuales. El templo representaba una gran obra para la época, construido con los materiales más valiosos, incluyendo toneladas de oro y maderas nobles. Cuando terminó la construcción del templo en el 11º año de su reinado, el rey Salomón planeó una gran celebración donde se ofrecieron muchos sacrificios en la dedicación del edificio. Entre otras edificaciones construidas por Salomón en Israel, destacan la casa del bosque del Líbano, que medía 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura. Un pórtico de columnas de 25 por 15 metros, una sala para su trono, donde realizaba juicios, una casa para la hija del faraón de Egipto, quien fue una de sus esposas, cuyo lugar tenía una imponencia impresionante, y la propia residencia de Salomón, que debía ser una construcción considerable para pueblo. Uno de los episodios bíblicos que más destaca su sabiduría es el de las 2 madres que disputaban un único recién nacido. No había testigos, pero con gran sabiduría, el rey Salomón propuso dividir al niño en 2 para solucionar el problema. Ante la posibilidad de la muerte de su hijo, la verdadera madre prefirió entregarlo a la otra mujer, lo que permitió a Salomón juzgar el caso con precisión. La sabiduría de Salomón también se refleja en la literatura que produjo. Compuso miles de proverbios y cánticos, y la profundidad de sus escritos es impresionante. La Biblia dice que habló sobre los árboles, los animales, las aves, los reptiles y los peces, además de los relatos bíblicos. Muchas leyendas y documentos antiguos se refieren a la espectacular sabiduría de Salomón. Entre los libros de la Biblia se le atribuye la autoría de gran parte del libro de Proverbios, así como de Eclesiastés, tal vez del Cantar de los Cantares y al menos de los Salmos 72 y 127. La Biblia también dice que la sabiduría de Salomón impresionaba tanto que personas de todos los pueblos y reyes de la tierra venían a escucharlo. Una de estas visitas fue la de la reina de Saba, quien viajó desde tierras lejanas para conocer personalmente la sabiduría de Salomón. La reina de Saba le hizo muchas preguntas y acertijos, y el rey respondió inteligentemente a todos ellos, dejándola completamente impresionada. En esa ocasión, ella le obsequió muchos regalos, incluyendo más de 4 toneladas de oro. A pesar de su sabiduría, Salomón tomó decisiones que le trajeron grandes problemas. Por ejemplo, sometió al pueblo a trabajos forzados, permitió la entrada de idolatría a Israel a través de sus relaciones con otros pueblos, aplicó altos impuestos que agobiaban a los israelitas y tuvo muchas esposas extranjeras, lo que lo llevó a adorar a otros dioses en su vejez. Tras la muerte de Salomón, su reino se dividió. La Biblia no detalla cómo murió, pero sabemos que su final fue melancólico, dejando acomodar a 700 esposas, 300 concubinas y los siervos necesarios. Además, Salomón también edificó Milo, una enorme fortaleza para proteger el templo. Como sabemos, además de su riqueza, el rey Salomón fue conocido por su sabiduría.
En la Biblia leemos el relato de un sueño en el que el Señor se le apareció y le preguntó qué deseaba recibir. Salomón podría haber pedido riquezas, longevidad o gloria. Pero el joven rey pidió sabiduría.